todo el desastre de las cosas que me suceden, cosas que son culpa mía, nada más. No es culpa de la ciencia, ni del hombre, ni del entorno, ¿ya? Entonces, en ese he entendido, no se preocupen, sé lo que estoy hablando, me preparo para dar clases, no improviso. Y el propósito del módulo es bien sencillo. El propósito del módulo es rescatar y hacer un paseo por los filósofos y ver dónde fue que nos perdimos, porque todos sabemos que la parte de la educación hoy en día, no en Bolivia, a nivel mundial, es un desastre. Es decir, con esto de la pandemia, si no tienes 3 computadoras, si tienes 3 hijos, tienes que tener 3 computadoras, porque ni para prestar computadora. Entonces ya todo se está engorrando tanto que tú le preguntas a un chico de un colegio qué quieres estudiar y te dicen, yo quiero ser TikTok. ¡Wow! Es decir, estamos bien fregados, bien fregados. Entonces, nosotros somos los responsables a partir de esta maestría con nuestros aportes desde nuestro puesto de trabajo y también desde nuestras investigaciones, intentar transformar esta realidad y hacer entender cómo caminar mucho más seguro. Ahorita los centros educativos, ¡guay! Las universidades, ¡guay! Si todo está bien cuestionado porque no han sabido insertarse bien en este mundo. Nosotros estamos llenos de dudas, llenos de cosas que no entendemos. Hay muchas cosas que no entendemos ni a la generación que viene abajo de nuestros hijos, menos a la generación de nuestros nietos. Ellos no nos entienden. Por ejemplo, con mi hija yo hablo con ella, le hablo, digamos, no sé, de un grupo de rock, de Journey, Guns N' Roses, me dice, y están muertos. Es decir, mi hija piensa que toda mi generación ya murió, y eso que tengo 51 años, 52, que tampoco tengo mucho, ¿no? Y aparte que me cuido, entonces quiero ver una película con ella. ¿De qué año es? Mamita, es del 2015, es la guerra de los papás. Ay, vieja película. Es decir, estamos jodidos porque los conceptos de las generaciones modernas nos están haciendo tropezar grave. Entonces, en ese he entendido, vamos a hacer un viaje por los filósofos desde los presocráticos, no creo, pero sí desde los socráticos hasta la fecha, donde vamos a rescatar qué han dicho ellos de bueno o qué han puesto como postulados máximos que le sirvan a la educación particularmente boliviana. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos tan fregados en la educación a nivel mundial? Porque no hemos analizado, porque no hemos hecho una mirada hacia atrás. Esa mirada hacia atrás es la mirada socrática, platónica, es la mirada aristotélica en cuanto a los fenómenos, la vida, la realidad y entender el entorno y sobre todo entender a las personas. Es decir, cuando tú no sabes cuáles son las predicciones del medio donde tú habitas, se pierde toda la configuración. Y no es culpa de nosotros, no, es culpa de los modelos educativos, es culpa de las políticas educativas y es culpa también de las leyes que regulan la educación. Entonces, se ha descuidado muchas cosas y el propósito de este módulo es ir paseando e irle buscando contextualización a uno y cada uno de los filósofos. ¿Cómo está organizado el módulo? El módulo está organizado bien sencillito, ¿ya? Primera clase vamos a hablar de los socráticos, vamos a ver qué nivel de pertinencia y vamos a hacer una jugarreta que si entraron a la plataforma Moodle, ya vieron el PowerPoint que se va a exponer hoy, porque siempre ponemos una semana antes todo el material, ¿ya? En la segunda semana vamos a tocar a los clásicos, a los modernos, desde el 1770, desde el idealismo alemán con Immanuel Kant, y vamos a ir avanzando hasta entrar a John Dewey, ¿ya? Entonces, este fenómeno, ¿cómo funciona? Primera semana yo loreo, discutimos, hablamos, charlamos, ¿ya? En la segunda semana yo loreo, discutimos, charlamos y avanzamos. Tercera semana y cuarta semana ustedes son los que van a laburar. Ustedes son los que adoptan a un filósofo o a un pedagogo, lo estudian, su obra, su vida y los aportes que ha hecho a la educación o a la pedagogía y lo exponen. Obviamente van a trabajar en grupos, ¿ya? Me imagino que ya ustedes tengan grupos, si no tienen grupos yo se los doy por lista, los agrupo por orden, le doy el filósofo o el pedagogo que quiero que me desarrollen
y ustedes tienen 15 minutos para exponer. Eso va a ser en la segunda y en la tercera semana. ¿Cuál es el sistema de evaluación que vamos a utilizar? El sistema de evaluación es bien sencillo. Si entraron a la plataforma Moodle, que tienen que entrar, porque eso es asistencia y es notita casi, ahí van a tener un cuestionario de preguntas. Ese cuestionario de preguntas se resuelve casi con el PowerPoint. En la segunda semana no hay evaluaciones, pero en la tercera y en la cuarta sí. En la tercera semana ustedes van a presentar sus trabajitos en PowerPoint, no mucho, 10, 15 diapositivas relacionadas con un filósofo, y la nota es del grupo que trabaja, ¿ya? Y en la última semana ustedes van a hacer un cuestionario de verdadero o falso, una cosa bien sencilla respecto a qué han comprendido relacionado al módulo y las pertinencias en el viaje que han tenido conmigo en el mundo de la filosofía. Es decir, a mí no me interesa ahorita que ponerle nota, que sepan la conceptualización, que definan. No, esto es una maestría, esto es grado científico. Si le pones pila a este módulo vas a entender muchas cosas, y sobre todo el propósito macro y más importante para mí del módulo consiste en que ustedes puedan ver que todo lo que han dicho los grandes filósofos todavía tiene un nivel de pertinencia espectacular, y que por qué no lo hemos metido en las normas y las regulaciones de los colegios, y por qué nos hemos descuidado tanto, ¿ya? Hay filósofos y pedagogos que tocaremos que también hablan mamacana, porque tocan cosas que ya están fuera de contexto o son muy discriminadoras. Veremos, vamos dando un viaje, ¿ya? Entonces, buenas noches a todos los participantes. Siempre yo sugiero, por un problema de que no me fatigue mucho, no sé si es por lo viejo, por lo cansado o por lo que repito tanto las cosas, yo siempre sugiero que me pongan cámara para establecer un vínculo visual mínimamente. No quiero saber de cómo viven, si tienen colgado un calzón por atrás tampoco. Lo que me interesa es la carita de las personas, porque si algún día tengo la oportunidad de cruzar la calle y saludarlo o abrazarlo y decirle gracias por ser parte de este cambio, creo que es lo más digno que me ganaría en esta maestría, ¿ya? Entonces, puestas las reglas del juego, que las repito y bien sencillo: uno, entren a la plataforma; dos, hagan el control de lectura que está para la semana 1. En la semana 2 yo expongo nada más, y en la semana 3 y 4 ustedes son los expositores de lo que acordemos cómo tenemos que trabajar. Es decir, me gustaría más escucharlo a ustedes exponiendo no sé, a un Nietzsche, que yo hablándole de Nietzsche, ¿no ve? Como uno de los hombres más espectaculares, más raros, pero que competió con el fascismo y que se escapó para el Paraguay o para el Uruguay después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no ve? Entonces, veremos, daremos un viaje bien bonito, bien rico, ¿ya? Eh, cuando pida la participación de todos ustedes, va a haber preguntas dentro del PowerPoint. Cuando pida participación, porfa que las participaciones sean un máximo de 1 o 2 minutos, ¿ya? Sobre la pregunta concreta y las respuestas, y las respuestas que sean inmediatas. Hasta aquí puestas las reglas del juego. ¿Tienen alguna duda? Todo chala, ¿no? ¿No ven? Solamente me levantan su dedito para que no tengan que deshabilitar sus audios, pero de todos modos, como nada más hay 5 o 7 personas los que me escuchan, ¿ya? Ya compartiré el PowerPoint. Gracias por el dedito ese. Ya. A ver, ¿de qué se trata toda esta película? Vamos a ver qué es lo que se ha dicho desde los presocráticos, pero no sin antes entender unos conceptos importantísimos. Es decir, para entender la filosofía tienen que entender las conceptualizaciones. Es decir, el primer problema que genera el fenómeno de la adaptabilidad y el conocimiento del entorno y el conocimiento de las personas es entender las conceptualizaciones de su entorno. Si tú quieres, por ejemplo, tú tienes un grupo de amigos. Voy a hablar con los hombres, ya que le encantan todos los fierros, los autos, las motos, los BM, los perfiles bajos, las llantas volcadas. Entonces, los conceptos de los entornos son muy importantes para que tú entiendas. Cuando tú hablas con gente que son fanáticas de los fierros,
llámese moto o auto, empieza un lenguajear. El término lenguajear no está mal, es un término que utiliza uno de los mejores filósofos, biólogos, creo que también es un gran cientista, el chileno Humberto Maturana. Cuando empieza el lenguajear sobre un tema, tú te haces parte de ese tema y tú te mimetizas en ese tema a partir de lo que tú entiendas como concepto que tengan que ver con el entorno. Por ejemplo, estamos hablando con médicos, ¿ya? Y los médicos tienen toda una terminología que mientras más tú la conozcas, más tú te acomodas, te adaptas y entiendes la realidad médica. Lo mismo con los juristas, lo mismo con los pedagogos que entienden qué es epistemología, qué es filosofía de la educación, a qué se llama diseño curricular, a qué se llaman los temas transversales de la educación, currículum oculto, qué cosas son los paradigmas de la educación, los principios filosóficos de la educación, a qué se llaman normas, ¿entienden? Entonces, dependiendo del entorno, la adaptabilidad depende mucho de conocer los conceptos. Vale decir, la culpa de no entender la realidad hoy en día de la educación es de nosotros mismos, de los actores, porque no estamos entendiendo los conceptos esenciales. ¿Por qué? Porque los conceptos hoy en día esenciales están con un ritmo muy acelerado, nos llegan unos 30, 50 conceptos, digamos, en el año que tienen que ver con tecnología, nos llegan 30, 50 conceptos que tienen que ver con neurociencia, nos llegan 30, 50 conceptos que tienen que ver con formación por competencia. Dios mío, entonces nos obliga a que si estamos en el rubro de la educación, tenemos que dominar los últimos y los más renombrados conceptos. Entonces, primer principio de experiencia parabólica, ya le digo así porque puedes tú asumirlo hasta para la vida cotidiana. Lo primero que tenemos que entender que para pertenecer a un entorno y poder adaptarnos a él y poder transformarlo, lo que necesitamos es entender los elementos conceptuales que lo integran. Ya, nos vamos para la familia, ya. Tú tienes, tu hija es adolescente, tiene 13 años, tú tienes que saber todo lo que tiene que ver con los elementos conceptuales tecnológicos en el hábitat de ella para que ella te entienda y para que tú le entiendas. Y eso te hace pertenecer a, y pertenecer a es entender los elementos conceptuales de las generaciones. Esta generación viene disléxica, viene multitasking, que es multifunciones. Esta generación viene muy ambientalista, viene libre en el elemento de la sexualidad, de la práctica sexual, viene muy libre, viene muy, ya dije, creo que ambientalista, viene muy emprendedora, viene cero formalismo en cuanto a que tengo que estar aquí 8 horas porque tengo que producir y aparte no puedo prender mi teléfono, ¿no? Entonces, esto es una generación que es consumidora de datos, es consumidora de video y es consumidora de diálogos de poca profundidad. Diálogos de poca profundidad no porque sean ignorantes ni nada por el estilo, ni remotamente, pueden ser gente muy especializada, sino le hablo de poca profundidad porque la dinámica para sostener buenos diálogos hoy en día tienen que ser muy veloces, entonces no da chance que todo cambie. Por ejemplo, hoy yo escucho a una música, ¿ya? Yo escucho a Justin Bieber y me gusta su canción y en lo que empiezo a conocer vida y obra de Justin Bieber con todas sus cosas, sus videos, sus colaboraciones con otros, ya llegó otro, llegó otro, no sé, otra cantante y así. Y entonces la dinámica en la presentación de la propia hoy en día las tecnologías la ha colocado tan rápida que no permite que la gente genere las conceptualizaciones correctas. Un momentito que se puso un poquito inestable el internet. Ya, en el caso de la educación no está tan lejano, es decir, hoy en día, ¿de qué es lo último que se está hablando? Se está hablando de neurociencia. Y cuando tú te metes a estudiar neurociencia ya se pone complejo, entonces tú tienes que entender la forma, función de eje de cerebro, la zona de Wernicke, la zona 47. Entonces empieza a cambiar todo el discurso. Entonces, vale decir, la primera reflexión que yo pongo antes de la filosofía es una reflexión interna mía
que dice, ojo, tú para entender y poder adaptarte y para poder transformar la realidad, lo primero que tienes que entender son los elementos de conceptualizaciones que te adaptarían a ella, cualquier realidad que sea, ¿ya? Entonces eso queda como una premisa básica que tenemos que respetar. Para empezar con la jugarreta, ¿ya? La jugarreta es entender qué es filosofía, qué es educación, qué es aprendizaje, qué es conocimiento. Entonces, todos estos elementos quiero homogenizarlo con ustedes. Estos son conceptos que yo he colocado, que he adaptado, que he mejorado y que le he puesto mis aportes. Por eso es que no están con lo... Pero no son netamente míos ni completamente míos, ¿ya? Entonces, veremos un poquito de definiciones, ¿ya? Concepto de filosofía, amor por la sabiduría, ya estaba escrito ya desde hace rato, que vincula lo racional, entiéndase el razonamiento, lo moral, entiéndase la conducta, y lo humano en pro de la verdad. Es decir, lo que busca la filosofía es acercarse a la verdad. Y la verdad en su función dialéctica, lo que puede ser verdad para ti, puede ser media verdad para otra persona. ¿ya? Entonces, se tiene que entender que la verdad es un estado, y es un estado dialéctico de constante transformación y de distintas visualizaciones. Hasta ahí están conmigo, ¿no? ¿A ver? Sí. Aquí la cámara, aquí, sí. Concepto de educación. La capacidad intelectual que tenemos todos los seres humanos para formarnos en conocimientos, en acciones y valores de forma sistemática. Si se dan cuenta que esta capacidad intelectual para formarnos en tres áreas distintas, lo único que dice es que tú tienes que ser coherente con tus acciones, conocimientos y valores. Es decir, esa formación tiene que ser netamente coherente. Cuando avancemos, se van a dar cuenta en la semana 2 que esta relación de coherencia de lo que yo sé, de cómo yo actúo y de cómo yo pienso o lo que yo adquiero como conocimiento, tiene que ser bien coherente, tiene que ser, es decir, aparte, tiene que ser moralmente coherente. Tú no puedes, por ejemplo, tú no deberías, porque puedes hacer todo lo que tú quieras, tú no deberías tener acciones que no sean coincidentes con tus conocimientos y menos que atente contra tus valores o con los valores de una comunidad. Entonces, siempre tiene que haber en la educación y fuera de ella y en la vida, que también es una forma de educarnos. Estamos hablando de la educación formal, pero fuera de la educación formal, de las instituciones de educación, la vida todos los días nos educa, ¿ya? Los perritos nos educan, nuestros hijos nos educan, nuestros padres siguen educándonos hasta que son viejitos. Tiene que haber coherencia entre los conocimientos, las acciones y los valores. Eso es lo más importante del concepto de educación, ¿ya? Concepto de aprendizaje. Esto es un quilombo. Esto es un quilombo porque anteriormente era distinto. Ahorita ha llegado la línea hermosa de los cientistas que cambió un poquito esto, ¿ya? Adquisición de conocimientos producto del estudio. Sí, estamos de acuerdo. La interacción con los fenómenos. Reflexiones individuales o colectivas sobre un objeto determinado. Es decir, tú detenerte a entender a tu hija, a tu hijo, a tus viejos, a un entorno profesional, a un fenómeno de la realidad para la cual tú estás capacitado para mejorar, es una forma de aprendizaje. Pero hoy se traduce eso como sinapsis neuronal. Luego de muchas investigaciones desde los 80 o un poquito antes, se sabe que solo se da el aprendizaje neurológicamente cuando una neurona se vincula con la otra. Esta relación de una neurona que se vincula con la otra se llama sinapsis neuronal. Es cuando una partecita, no voy a ser tan específico, me encanta el tema, pero sé que cuando abro mi bocota ya me despliego y pierdo mucho tiempo. Es cuando una parte, una neurona se conecta biológicamente con la otra parte a través de la, ¿cómo se llama? De unas capsulitas que tienen adentro de unas pelotitas que se le llaman vesículas, que tienen adentro los neurotransmisores.
Hasta ahorita tenemos conocimiento que existen 150 casi neurotransmisores, pero realmente son más de 500 neurotransmisores. Es decir, todavía no se conocen todos los neurotransmisores que forman parte de las redes neuronales. Entonces, este diálogo que se establece entre una neurona y otra se llama sinapsis. Sin esto no hay aprendizaje. No se conectan las neuronas, no hay aprendizaje. Entonces, aquí en este concepto, yo vinculé los conceptos tradicionales de la educación y la traducción o la vigentación del concepto, diciendo hoy se traduce en sinapsis neuronal. Pero se lo leeré porque para mí es un concepto muy rico, adquisición de conocimiento producto del estudio, ¿ya? Del aprendizaje, de lo que sea, no sé, como quieran ponerlo. La interacción con los fenómenos, yo en un laboratorio y yo en la vida cotidiana. Reflexiones individuales y reflexiones colectivas sobre un objeto determinado, sobre una parte de la realidad determinada. Entiéndase objeto como algo que tenemos que conocer, y cuando entramos a analizar este objeto se traduce el término de objeto en fenómeno, ¿ya? Entonces, dentro de la filosofía hay una gran diferencia entre objeto y fenómeno. Objeto es lo que tenemos como intención conocer, y cuando entramos en la relación con este objeto, lo categorizan como fenómeno. Entonces, pero bueno, eso es un discurso filosófico que muestra cultura, pero de ahí para allá no sirve mucho, ¿ya? Concepto de conocimiento. El concepto de conocimiento está brutal. Déjame. Ya, déme un chancecito. El conocimiento, capacidad mental que permite entender una realidad, superarla y transformarla. Es decir, cuando tú sabes que tienes conocimiento de algo, cuando tú mentalmente entiende una realidad, entiende lo que pasa, te la superas o te adaptas a ella, y para colmo tienes la capacidad de transformarla. Esto es lo que se ha perdido mucho en los procesos educativos universitarios y de colegio. Igualito, se ha perdido la intención dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que el estudiante entienda la importancia de esta realidad. Se ha perdido la adaptabilidad y la superación de la realidad, y sobre todo se ha limitado mucho la capacidad del estudiante para transformar su realidad. Esto los profesores clásicos lo traducen como entienden el ejercicio, aprueban el ejercicio y pasan de grado. Entonces ellos entienden como realidad entender el ejercicio, superar es aprobar, y transformarla es pasar de, es un poquito más complejo y es un poquito más grande. Eso tiene que ver con todas las áreas del conocimiento y tiene que ver también con el crecimiento mental, espiritual y social de los estudiantes en la educación formal. Es decir, los niños necesitan entender la realidad de lo que ha pasado en la esquina de la zona ciega de la educación física, donde se han atropellado entre ellos. Necesita entender la realidad de lo que ha pasado como peligro, como una pelea, como cualquier cosa, superarla y transformarla. Superarla significa comunicarle a las personas que le están haciendo daño. Tú tienes que saber y que les digan a ellos, tú tienes que entender, fulanito y fulanita, que lo que ustedes están haciendo, uno, que está mal, y dos, que me hace daño, y tres, que me duele. Entonces, no me parece justo ni correcto que lo que están ustedes haciendo. Y transformarla es retirarte del lugar y no establecer ni rencores ni enemistades, y poder sostener la estancia de los estudiantes en el colegio lo más armónica posible. Entonces, el concepto de conocimiento y de realidad superada y transformada es importantísimo, pero hay que sacarlo más del esquema de las evaluaciones y los conocimientos clásicos. Hay que entrar en todas las dimensiones de la vida estudiantil, ¿ya? Concepto de racional, ¿ya? Acción intelectual que obedece al pensamiento, el juicio y la razón dentro de una generación. Es decir, el pensamiento es una capacidad humana que tenemos para intentar entender la realidad. Juicio es cuando abocamos positivo o cuando estamos a favor o en contra de algo, tanto de acción como de fenómeno. Y la razón
es la utilización de los razonamientos lógicos más importantes. Por favor, los micrófonos, Johnny Nino. Licenciado Johnny, su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, el pensamiento, el juicio y la razón, ¿ya? Dentro de una generación es muy importante. ¿Por qué digo dentro de una generación como el concepto de lo racional? Porque lo que es para vos un juicio de importancia para tú en esta época sería un pinche delincuente que le roba a alguien para entregarle a otra persona que él cree que es mejor que la persona que le robó. O para otra persona más poético puede ser que el Robin Hood sea, caramba, el tipo bueno que le roba al rico para entregarle al pobre, como si al rico no le hubiese costado llegar a donde llegó y no hubiese pasado por etapas de pobreza dentro de su vida. Entonces, el ejercicio del juicio es muy importante en muchas generaciones. Bueno, me imagino que ustedes también son gente joven, ¿no? Ahorita esto está muy, muy en boga con esta generación, con los post-millennials y con los millennials. Lo que tú entendías como correcto, ellos lo ven como sexista, ellos lo ven como misógeno, ellos lo ven como algo negativo cuando tú puedes decir, bueno, esta señora es no sé qué, y tú por alterar tu diálogo que dañe a una mujer para ellos, ya te tipifican como misógino. Entonces, el concepto del juicio varía mucho dependiendo de la generación. Vale decir, hay muchas cosas que todos han vivido en este año dentro de Bolivia que les parece ilógico que sucedan e irracional. Si la gente no entiende por qué ha pasado esto. Yo tengo mucha experiencia acá en Bolivia en los 20 y pico años que llevo ahí como 25, 30 años aquí en Bolivia. Para decir, ya soy boliviano nato, ya soy más cochabambino que el mote. Aquí hay el elemento del juicio que yo no entendía. Aquí había un alcalde que tenía un voz populi que robaba harto, decía, robaba harto. Y yo le preguntaba a la gente, ¿y por qué eligen como él como alcalde? Porque qué importa que robe, pero hace. Él roba, pero hace. ¡Wow! ¿Por qué votan por un presidente que fue el dictador? No, es que ahora es eso, es decir, la lógica de mi juicio, según mi cultura y según mi hábitat, no coincidía cuando llegué yo a Bolivia con muchas cosas y tampoco coincidía con el globazo del carnaval. Es decir, yo venía de Cuba, viviendo en un barrio de negro, siendo un tipo no muy pacífico que digamos, porque sabe que la verdad marca dentro de la filosofía, ¿no? Y que venga una persona y en plena espalda te meta un globazo, yo me traumaba. Entonces, mi juicio de lo correcto o lo incorrecto variaba, dependiendo de mi estado psicológico o de mi gestión de las emociones, vamos a hablar bien técnico, de mi gestión de las emociones. En ese momento, mi pensamiento se disminuía y mi razón se disminuía y actuaba brutal, ¿no? Entonces, el ejercicio de los seres humanos siempre tiene que estar vinculando el pensamiento en equilibrio entre el pensamiento, el juicio y la razón, ¿ya? Eso es la importancia del concepto de lo racional. Concepto de verdad. Afirmación colectiva o individual sobre lo que sentimos, creemos y conocemos respecto a un objeto o fenómeno. Es decir, sigo molestando con la misma matraca, relación de los elementos conceptuales. Afirmación colectiva o individual sobre lo que sentimos, creemos y conocemos respecto a los objetos de la realidad. Caramba, pila, escuchen bien, qué jodido está esto. Sigo jugando con lo que coherencia entre el sentimiento, tu creencia, tu concepto respecto a una realidad. Lo llevaremos a la vida cotidiana, ¿ya? La vida cotidiana. A ver, ¿cómo les cuento esto sin ser un salvaje, ya? Tú crees que eres el re esposo, papá. Tú eres el re mero esposo, ¿ya? Para ti tú eres el wow de los esposos.
te voy a tomar un examen que no te lo voy a poner en fórmula estadística para que no te asuste, ¿ya? Tus sentimientos para con tu esposa, ¿cómo son? Sí, pero me hace renegar. Es decir, estás la mitad bien y la mitad estás renegando por cosas que tú podías haber solucionado, pero que no lo solucionas porque no hablas. Creemos, porque ya ella no te parece la lindura de mujer que tenía, aumentó 4 kilos, coño, porque te dio 4 hijos, te dio toda su vida y te dio toda la dentadura, pues se descalcificó por ti para darte la familia y ya la creencia de mujer cueruda, linda que tú tenías, ya cambió. Entonces, las creencias en cuanto a los niveles de la belleza y los parámetros tuyos de una mujer bella, ya lo estás descalificando en la que te lo ha dado todo, su cuerpo, porque recuerden que su hijo es carne y hueso de lo que una madre fabrica y que nosotros aportamos, pero poquito, poquito, ¿ya? Entonces, el sentimiento, las creencias y el conocimiento. ¿De qué se trata este conocimiento? Mientras más tú conozcas a las personas o te preocupes por conocer a tu pareja, más feliz tú vas a estar, más cuidadoso tú vas a ser con ella. Es decir, ¿dónde fue que nos perdimos? Ahí. ¿Dónde fue que la educación se fue al agua? Ahí. Le pongo una parábola. Puede ser que vivamos con una persona mayor, con nuestros viejos, y él no se queja. Es decir, está reventado de dolor y él no se queja para no molestarnos, para no preocuparnos o para que no gastemos. Hola, mi viejo, ¿cómo está? Hola, hijito, ¿todo bien? Mentira, el tipo tiene pupila dilatada, tiene calambre en el lado izquierdo del cuerpo y tiene la base biológica para un preinfarto. Y tú, por no preguntar, por no hacer la lectura correcta del sentimiento ni de las creencias de que tienes que entender que es una persona mayor que requiere asistencia, te empiezas a perder. Es decir, y asimismo se pierde la educación con el maestro. Es decir, nosotros tenemos que ser unos detectores de sentimiento, unos hacedores de creencia, tenemos que tener el credo de, de, de lo que realmente es realidad para nosotros y respetarlo, aunque no nos sea muy consecuente, y la parte de conocer eso de que es un problema es letal. En mi vida personal, hoy pasó, una de las tías dentro de la familia, de las más queridas, no se quejaba, esta viejita, y no se quejaba. Miércoles estaba tirada en la cama, y así lleva años tirada en la cama, pero es viejita dura, y aparte que es la más amada, es brutal. Les cuento que hoy la tuvimos que meter en el hospital porque recién no aguantó el nivel de pastilla porque lleva rato con la cadera rota y por no quejarse por todos los medicamentos que se ha tomado, no se quejaba para no complicar a la familia, para que no se preocupen por ella. Entonces llevaba días con la cadera rota. Hoy la estamos internando, creo que la van a operar dentro de un rato. Esta relación de las creencias, los conceptos y el conocimiento es importante que lo apliquemos dentro de la casa. Los sentimientos siempre tienen que estar a flor de piel, pero para bien, no para que te rayes, ni para que desates tu ira. Los sentimientos en cuanto a la empatía con las personas que están echando la vida al lado tuyo, ¿ya? Si no te gusta el quilombo, va y te casas y te divorcia por otro lado. Es decir, pero si lo vas a hacer, hazlo bien. Es decir, los sentimientos tienen que estar muy a flor de piel. ¿Para qué? Para cuidarlo. Las creencias, lo que tú crees como forma, figura o como meta de familia o como aspiración de la esposa que tú has querido siempre, respetarla y cuidarla, porque esa creencia se transforma en realidad. Y el conocimiento de la realidad te va a permitir vivir muy bien y cuidar a los tuyos, ya que de qué se trata la manada de la familia, que se cuiden todos a la vez. Entonces, el concepto de verdad tiene mucha filosofía. Perdona que me haya detenido en esto, pero quiero empezar a hacer el clean clean en las cabecitas de todos ustedes, ¿ya? Concepto básico desde 470 y pico antes de Cristo, ya la belleza era muy importante. Ahorita el plan de belleza ya no es muy estandarizado
y se ha dispersado mucho el concepto de la belleza, y no sé quién fue el salvaje de la sociología que lo mezcló con la belleza, con la superficialidad, y no es así. La belleza es más visual hasta una actitud, ¿entiendes? Entonces, la belleza se ha debilitado con los nuevos conceptos ridículamente, porque es importante ser bello como ser humano, ¿ya? Le leeré el gran concepto: placer que se genera de forma sensorial, toca, ¿no? De forma sensorial, intelectual, yo digo algo que te agrada, coño, qué rico, o espiritual, que bien me hace sentir a esta persona, o emocional, eh, estoy placentero, ¿no? En toda su dimensión, vale decir, concepto de belleza, placer que se genera de forma sensorial, intelectual, espiritual o emocional, o que genera unas personas con otras personas. ¿Sí? En las relaciones interpersonales fundamentalmente se da. ¿Algún comentario? A ver, quiero ver deditos. ¿Todo bien? Ya Muy sí. interesante, doctor Pablo, sus comentarios acerca de lo que es los conceptos que ha dado, ¿no? De belleza y todo eso. Sí es que hay que, pues, hablar de nuestro tiempo ahora, ¿no? Cómo la gente ha idealizado la belleza, ¿no? Y para ello ha producido, pues, enfermedades de anorexia y de bulimia en los jóvenes que muchas veces siguen prototipos, modelos en la televisión, en la moda, y eso ha hecho de que muchas jóvenes y señoritas, y inclusive varones, enfermen, ¿no? Por llegar a ese estatus de belleza, a esos 10 puntos que ellos llaman, ¿no? El estar en buen estado, o sea, físicamente bien, ¿no? Entonces, nos lleva a pensar bastante eso de que se han equivocado conceptos, llevados por la modernidad y también por el consumismo. Eso quería opinar, doctor Pablo, que estaba escuchando atentamente. Brutal, brutal, y es verdad, lo han podrido. Por ejemplo, Oquita, yo veo que tu piel es bien lisa, ¿entiendes? Entonces yo creo que uno de los placeres que puede encontrar tu hija, tu hijo, digamos que tienes o no, en saludarte el día de la madre y en su memoria genética y muscular, es que él te dé un beso en ese cachetito, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, esa sensación que él guarda como memoria el Día de las Madres, del abrazo que le dio a su mami, y poder memorizar la textura de ese cachete hermoso de una madre, eso es la belleza que los filósofos necesitaban y querían. Ellos hablaron de la línea de ojo, ellos hablaron de los tipos de nariz, de la estructura y forma de los labios, de las curvas y las caderas, y sobre todo en el aspecto de la mujer, aunque hubo un filósofo alemán que destrozó todo y convirtió a las mujeres como un objeto nada más de buena gráfica, buena figura, pero muy vacío, ¿no? Que después ya los disfrutaremos a ese bestia, ¿ya? Pero ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué ha pasado con el concepto de belleza? Hacer las cosas lindas, la panza reducida, en que yo tengo que tener, ¿cómo era que ustedes decían? No, 90, 60, 90. No, es decir, los filósofos nunca hablaron de eso para nada. Es decir, la belleza es la grandeza que te genera la educación en la virtud de hacer bien las cosas. Eso es la belleza, en que tú utilices la educación para hacer algo lindo con tu vida y hacer algo lindo con la vida de los demás. Ese concepto de belleza hoy en día no existe en los colegios, te cuento. Todo el mundo, belleza es quien tenga su último iPhone, quien viaje de vacaciones y compre en JCPenney en la Quinta Avenida de Nueva York, el que va para Miami y después coge un crucero por todo Centroamérica. Es decir, la belleza la han podrido tanto que depende más, que te ven más lindo mientras más tú tengas. Y sin embargo, el concepto de pobreza, concepto filosófico de la pobreza, es que la pobreza nace en el hombre cuando más desea las cosas. Es decir, tú eres más pobre en esta tierra mientras más tú desees cosas. Es decir, tú eres más rico en esta tierra mientras menos tú desees cosas. Si tú deseas los zapatos
sé, no ve que venían antes unos zapatos de mujer con figurita animal, con no sé, mientras más tú desees algo, te convierte más pobre porque estás gastando tu plata y tu tiempo de vida, que es irrecuperable, en cosas superficiales. Para los filósofos clásicos, la belleza era totalmente distinta y como dice la Lisen, es bien jodido porque la gente se ha ido a las enfermedades mentales producto de la belleza, anorexia, bulimia, depresión, suicidio, ¿entiendes? Hoy en día, dice cuán jodido está la educación hoy en día. Yo te puedo mandar al diablo, vete con vos, Jenny, ya, Jenny Claudia. Jenny, te quiero que te vayas a Chatatapi. Ah, me apaga, vete al diablo tú, ¿no ves? Y como somos otra generación, te puedes resbalar o lo utiliza de algo, ¿no ves? Pero a la generación de hoy en día, cuidado porque tú no le das un like y se deprimen. No estoy exagerando. No le pones un like en una foto bonita para esta chica de 13, 14, 15 años, 17 años y se deprime porque fue su mejor pose, su mejor postura. Es decir, fotos chicas y ya tienen ya su performance muscular. Hablando de hombres y mujeres, estoy hablando de chicas porque es lo que yo vivo todos los días con mis hijitas, ¿ya? Fotito misma. No sé, pero y aparte que le queda bien. No sé, yo siempre quedo visco, quedo una parte de la cara negra, no sé. Pero esta es la realidad de hoy en día. Ahora, ¿cómo tiene que entender la educación esto? Y yendo para atrás. Y yendo para atrás, que es contradictorio y no sé si está bien dicho y tampoco me está preocupando mucho. Entender primero a los filósofos clásicos para poder entender lo que está pasando ahora, ¿ya? Le leeré lo que dice Sócrates 470 antes de Cristo. Es decir, este 470 tengo duda, a veces creo que es el nacimiento, creo que es en el 399 cuando murió, tengo mi duda ya. O lo que dice Sócrates, centra su atención en el terreno de la moral y la ética. Consideraba que el ser humano tiende al bien y todo vicio es producto de la ignorancia. Ojo, tremendo quilombo. No se, recuerden, esto es importante que lo resaltemos. Los filósofos son salvajes. Si no sabes, te dicen ignorante. A la miércoles, ellos no tienen pelo en lengua y tampoco tenían por qué tenerlo, ¿entiendes? Porque era otro entorno. Entonces, si tú, era, si tú tenías si tú eras una gente que estaba viciado en algo, era porque tenías algún índice de ignorancia. Si tú eras una gente de bien, por lo general, era porque tú tenías o estabas dentro de una estructura de gente estudiosa o gente conocedora. Entonces, lo primero que han hecho los socráticos, entiéndase lo socrático a la trilogía, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles, a ellos se le llamaron los socráticos. Entiéndase que ellos, la primera reflexión más jodida es que ellos dicen, bueno, consideramos que un humano cuando consideraba que el ser humano tiende al bien, está orientado al bien, y que todo vicio es producto de la ignorancia. Es decir, lo traemos para la palestra de nuestra tierra hermosa, de nuestra Bolivia, con todos sus pisos ecológicos, una fiesta de borrachera, de palo, de cuchillada, de violación, de muerte. ¿Tiene algún vínculo con la ignorancia? ¿Tiene alguna relación con hombres de bien? Discutámoslos, ¿ya? No, yo no soy nadie y no quiero ser atrevido con Bolivia porque se lo debo todo, hasta mis hijas que son hermosas y mi esposa gordita que la adoro y que la amo, ¿ya? Pero en el concepto real podemos traer esta discusión. ¿Será que la violencia generada en los puntos de bloqueo por A o por B tienen que ver con vicios orientados a la ignorancia? ¿Será que la gente más educada, más permisible y más tolerante están en una tendencia de bien orientada por el conocimiento? Podemos discutirlo. Entonces, ya desde aquellos momentos 470 antes de Cristo, ya existía la necesidad de discutir algo así. Pero para entender cómo era el quilombo este de los enfoques de Sócrates, hay que tener tres conceptos muy claros con él. La ética, como parte de la filosofía que estudia el equilibrio entre el bien y el mal.
A eso ellos le llamaban ética. Y aparte, hoy en día, si yo no pongo esta cosita acá y pido la definición de ética y moral, la gente suele confundirse, porque entonces si confunde lo que es ética y lo que es moral, hasta en su aplicación tú te vas a confundir. Entonces es bueno que sepamos que ya estaba definido de antemano la ética y la moral. Vuelvo a leerlo con mucha soltura. Ética, parte de la filosofía que estudia el equilibrio entre el bien y el mal. ¿Ya? Moral, normas que rigen el comportamiento de los seres humanos. Entonces, ya desde aquel momento, 470 a.C., y hasta el 399 creo, no sé cuánto por ahí para allá atrás, ya había una definición y hoy en día tropezamos con esas definiciones. Hasta ni de acuerdo estamos con esas definiciones. Aparece, pero ya esta es la base de entender qué está sucediendo aquí. Bolivia, Latinoamérica, América Latina o Europa, Asia, cualquier país del mundo, cualquier continente, cualquier espacio terráqueo en este globo planeta, ¿qué tiene? Tiene dos problemas: falta de tiempo y desconocimiento de la ética. Es decir, la ética hoy en día es un problema jodido. Es decir, lo que es ético para mí puede ser que no sea ético para, para mis hijos o para mi esposa. Entonces, esta discusión es necesario llevarla adelante. Es decir, salir con una menor de edad de 14 años es ético. Y financiar alguna acción bélica que dañe a seres humanos es ético. Utilizar la intelectualidad para, para mover las masas más humildes y más desconocedoras. ¿Entiendes? Esta discusión tiene que haber, caballero, la discusión de qué es ético para uno y qué es moral para otro. Logras tener esa discusión con tus estudiantes en aula y verás la afinidad que van a tener y verás la transformación que vas a lograr. Último punto de los socráticos es entender qué es la mayéutica, que es una técnica de preguntas que ayudan a las personas a dar luz a nuevos conocimientos. Ya, la pregunta. Jodido del cuento. Lo que está faltando es pregunta. Y para colmo la gente ya no quiere ni preguntar. Es decir, el mundo crece a partir de la pregunta. Éntrense para Google si quieren, para cualquier tipo, para YouTube, y pongan la importancia de la pregunta, el valor de la pregunta. Es decir, la pregunta es lo que tú necesitas. Es decir, yo llegué a mi casa con un olor de perfume de mujer, ¿ya? Y mi doña no me dijo ni miércoles. Me olió y dijo, ¿ya? Se acostó de rabieta, se levantó con dolor de cabeza, su barriga se le soltó, no desayunó bien y se fue reemplumada manejando como corredor de carrera y tuvo un día de miércoles. Y lo que no sabía ella que yo había comprado un perfume para el Día de las Madres, que es su cumpleaños, y yo entregarle a ella, pero como te hacen probar, ¿entiendes? Entonces, el fenómeno de la pregunta es importantísimo. Llegaste a tu casa, tu hijito está tirado en el piso, pero tú llegaste hecha pomada y no preguntaste y la tarreaste. Porque si no le preguntas, mamita, ¿qué te ha pasado? No, mami, nada. A ver, gordita, explícame, ¿qué te ha pasado? Y resulta que cuando empiezas tú a preguntar, hubo un perro, porque así se puede decir, tengo la libertad filosófica para decirlo ya, hubo un perro que maltrató de ella. Y tú por no detenerte como ser humano o como familia mínimamente para preguntarle qué le pasó, se complicó la cosa, porque tú puedes tomar tuición, juegas un rol, estableces las normas, impones las leyes y resuelve, y ella se siente apoyada, cuidada y respaldada por sus padres. Entonces, preguntar es importante. ¿Cómo te sientes hoy, mi amor? Bien, papito. No, mi amor, de verdad, ¿cómo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Ya? Entonces, antes de ir a hacer algo, hay que preguntar a nuestros seres queridos. Eso es una forma de educar a un país, porque después un presidente debe preguntar, ¿entiendes? Y respetar las respuestas que el país te dé, ¿entiendes? Entonces, también se necesita preguntar y responder en ministerios, en pedazos de gobierno, en escuelas, en casas. Todo el mundo necesita preguntar y tener la respuesta honesta. Dice un filósofo, que ya lo vamos a ver,
conocer la mitad de la pregunta es, ¿cómo es conocer la pregunta? O perdón, entender la pregunta es conocer la mitad de la respuesta. Entender la pregunta es conocer la mitad de la respuesta. Para las evaluaciones, para las clases, ¿con qué empezamos hoy? Ay, perdón, que me salí. Hoy empezamos con la importancia de los elementos conceptuales, ¿no? ¿No ves? Ya. La importancia de los elementos conceptuales que son los conceptos que te adaptan, que te permiten que tú subsistas en un medio, ser entendido y tú entender, adaptarte, mejorar y transformar. Una pregunta que un estudiante entienda tiene casi la mitad de la respuesta lograda. Si tú explicas la materia de matemática, física, química, biología, ciencias sociales, cualquiera, y el chico no tiene el lenguajear, no tiene el tesauro de palabras correctas que hagan entender a la materia, como tú preguntes en el examen con una de las palabritas que él no conoce, perdió la respuesta en su totalidad. Entonces, es importante trabajar sobre la descripción y las conceptualizaciones con nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces, empezamos con la dinámica de la respuesta. Contextualizaciones socráticas. Esto es pregunta y aquí me van a responder. Aquí es donde yo me detengo y escucho a cada uno de los participantes que den su aporte a, ¿cómo se llama? En un minutito, ¿ya? Leo la primera. El comportamiento correcto o incorrecto de los estudiantes en una unidad educativa puede responder al conocimiento o no de las normas de convivencia. Es decir, yo me porto mal o bien porque conozco o desconozco las normas de convivencia del colegio. Escucho comentario. O más fácil, si quieren, tú puedes ser, eres indisciplinado porque no conocías las normas o eres disciplinado porque conocías las normas. Escucho. Ahora el micrófono y empiecen. Un aporte libre como en la iglesia, que todo el mundo habla, pero nadie se atropella, ¿ya? Buenas noches, doctor. Acabo de entrar. Llegué un poco tarde, mil disculpas, pero sí quiero participar en la pregunta que usted hizo. No necesariamente un estudiante se porta mal porque desconozca las normas. Me parece que un estudiante se porta mal porque no tuvo una formación adecuada en su hogar, pues. O sea, pretender, porque muchos de los padres pretenden que la escuela se educa. Tal vez podemos ser un aporte en la escuela. Yo soy maestra de inicial, de los chiquititos de 5 años. Entonces, de repente, tal vez en la escuela podemos aportar con la educación de los niños, pero no vamos a hacer el papel de los padres. Entonces, un estudiante no se porta mal porque no conozca las normas, se porta mal porque así también se porta en su casa, pues porque no ha recibido en su momento la corrección necesaria, ¿no? A un comportamiento que la haya tenido. Eso pasa mucho en inicial. Tenemos guaguitas que hacen berrinche, ¿no? Pero eso nada tiene que ver con la escuela, ¿no? Ellos vienen así de casa. Entonces, lo que nosotros hacemos como maestros es colaborar con los padres en eso, ¿no? Pero si el papá en algún momento no reconoce que pasa un problema de comportamiento con su niño, entonces poco podemos hacer. Eso era lo que quería decir. Gracias. Espectacular. ¿Otra persona? Sí, la palabra. Licenciado. Bueno, es importante siempre tomar en cuenta que, por ejemplo, en el nivel secundario, muchos jóvenes se portan mal a pesar de que conocen las normas de la unidad educativa. Yo creo que como maestros nosotros debemos enfocar, tratar de llegar a cada uno de ellos para rescatar ese comportamiento que tengan y hacerles entender de que lo que están haciendo está mal. Pero a pesar de ello, muchos estudiantes no logran comprender, siguen incurriendo en los mismos errores, pero lo importante es trabajar y enfocar a los padres de familia que desde el hogar ellos también tienen que trabajar sobre la disciplina y la conducta de los estudiantes. Yo creo que esa parte nos falta, nada más. Licenciado, muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, de la misma manera a todos los compañeros de estudio. Sobre el interrogante que realiza, licenciado, tampoco yo no quisiera
lavarme las manos, ya donde los papás son culpables, ¿no? También en las casas, los profesores somos padres de familia, son madres de familia. No quiere decir que nuestros hijos son santitos, son intachables, ¿no? De la misma manera. Yo me voy a referir, existen normas sociales, existen normas jurídicas, que muchas veces un ladrón, discúlpeme ese ejemplo, conoce mejor las leyes, sabe cómo va a salir, si infringe jurídicamente, penalmente, ¿ya? O sea, conociendo bien, aún eso ya es más tigre, discúlpeme el concepto que voy a lanzar, es más tigre, sabe, va a entrar a San Pedro, va a entrar a Palmasola, ni una semana ya está fuera, ¿ya? Son situaciones sociales, ¿ya? Que lamentablemente estamos viviendo. No sé si estamos viviendo 200, 100 años atrasados ya con el antiguo mundo, donde las normas se respetan. Ya haya ni votar, ni un papelito, nada. ¿Ya? Y así que en Bolivia, un país digamos, muy atrasado en ese aspecto, pero estamos ante eso. Yo creo que estamos estudiando y seguimos estudiando para poder mejorar eso. Simplemente eso, licenciado, muchísimas gracias por cederme el espacio. Lice, buenas noches. Adelante. Sí, justamente quería también dar un aporte. Tuve la oportunidad de ser hace años atrás tutor de la Escuela de Formación de Maestros de Riberalta, acá por el Beni. Y la pregunta que usted hace sobre los estudiantes y con relación a su conocimiento, créame que también eso pasa en los adultos. Pese que conocen, pese a que son padres de familia, le hablo de maestros que se estaban profesionalizando, pese a que son maestros, pese a que son padres de familia, igual conocen y es de su conocimiento las reglas, reglamentos, vamos a decir así. De cuento que igual cometen las mismas faltas a sabiendas de que está mal lo que están haciendo. Incurren en llegar tarde al colegio, llegar tarde a las clases, no presentar actividades, salirse a media clase y un montón de actividades, digamos, que no cumplen, ¿no? Yo creo que hay que analizarlo a fondo por qué, cuál es el motivo de que esa persona sea estudiante de colegio, sea estudiante de estudios superiores. Demostramos ese tipo de comportamiento, porque yo creo que hasta como padres de familia, lo decía el anterior colega, también, pese a que conocemos reglas, nosotros también las cometemos y hacemos, o sea, desobedecemos nuestras propias normas que la aplicamos en la vida cotidiana, pues, ¿no? Aló, buenas noches. Gracias, chicos. Aló. Ya, la última intervención, por favor. Sí, les diga. Ya, muchas gracias. Quiero resumir las intervenciones de cada uno de mis compañeros. Una palabra muy sencilla, ¿no? Que es la disciplina. Para mí la disciplina es muy importante. Aquí nos gana, por ejemplo, los asiáticos manejan muy bien eso, ¿no? Ese término cumple. Es muy importante, ¿no? Quiero aportar. Gracias. Muy bueno, le dicen, a ver, mira, en el concepto real hay normas, puedes cumplirla o no, pero no es mentira que dependiendo mucho de cómo te han educado desde niño. Es decir, si tú educas desde niño que el niño tiene que ser respetuoso de las normas cuando va al colegio, no sufre este ejercicio. Es decir, la disciplina es, como dijo el último Lisen, es el fenómeno que garantiza el cumplimiento de una norma o no, pero también la ética familiar, la conducta familiar, el ejemplo de la familia. Es decir, muchos estudiantes, por ejemplo, que yo conozco, yo he trabajado años con colegios como asesor pedagógico, muchos de los estudiantes no llegan tarde porque quieren, sino porque el padre siempre se atrasa. Entonces, la primera regla, que es la puntualidad, que está, es decir, la primera regla del día para el niño, para el estudiante, es la puntualidad. Y la última de la noche es hacer tarea. Entonces, el niño hace la tarea, se raja, quiere ser mejor. Y el primer ejemplo que le tocó es que es un padre tardón que siempre lo lleva tarde a todo cohete y lo deja en la puerta del colegio como carga de DHL, ¿no? ¡Fu! Lo lanza. Entonces, el ejercicio es que esta reflexión, que si conocen las leyes, pueden no traer, es decir, si hay una norma que dice no pasar y yo paso y no vi el cartel, yo reflexiono sobre esa realidad y apuesto que no lo hago más, porque las normas tienen que ser educativas, ¿no ven? Dos, pero depende mucho de cómo yo me haya formado con mi familia,
desde niño, donde mi viejo dice, en la mesa no se habla de pelea, no se levanta la voz a la mamá, aquí se come tranquilo, ¿entiendes? Entonces, cuando una familia tiene normas y las normas se cumplen o mínimamente se respetan, eso es lo que el niño lleva al colegio. Pero ahorita los niños lo que lo están educando en la gran mayoría son las tecnologías. Los padres con todo el laburo que están haciendo solo aparecen en la película en la noche o al mediodía o quién lo lleva y quién lo trae. Y quién lo lleva y quién lo trae no se ha convertido en un manejar de reflexiones, ¿no? Es decir, tú estás llevando a tu gordito para el colegio, papi, se te quedó esto, tienes esto, después que lo que tienes, acá te recojo, y en esa dinámica es que se te va. Cuando ese espacio tú lo puedes coger para reflexionar en cuanto a disciplina, cumplimiento de normas, reglamentos de convivencia, porque por algo que el SEDUCA te exige para todas las unidades educativas, no sé si cumplan con ella o no sé si la conocen, se llama reglamento de convivencia institucional. El reglamento de convivencia institucional son los que establecen el cómo se tiene que comportar el estudiante y el docente dentro de la institución. Entonces, esto es importante, pero sí o sí tiene un gran cherricito que tiene que ver con la familia. Pero bueno, eso ya ustedes dieron aportes mejores que yo. Segundo punto, recuerden que la mayéutica es la pregunta para generar luz en el nuevo conocimiento. ¿Existe en el proceso de enseñanza-aprendizaje algo semejante a la mayéutica? Arriba, participen. Licenciado. Adelante. En mi caso, en mi práctica educativa sí existe, licenciado, ya que los niños aprendemos muchos de ellos porque ellos todo te preguntan. O sea, están en una etapa en que quieren aprender todo, qué es esto, qué es el otro. Entonces, y más que todo aprendemos de ellos porque nos preguntan. Y si estás preparado vas a poder responder y si no estás preparado, bueno, no vas a poder responder. Entonces, al mismo tiempo que te están preguntando, tú también estás aprendiendo. Eso sería listo. Te voy a lanzar esto para vos ya. Buenísimo. Y después te voy a decir por qué. ¿Otra persona? Esto es dinámico. Continuamos. Sí, Dicen, ¿por qué le mando besos? Porque lo más importante, Patti, ¿te dejo que hables? no, si gusta, continúa y Adelante. luego yo hablo. No, que me interesa tu opinión, pues, dale. Ya, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de esta nueva reforma, digamos, ¿no? De lo que es la 060, sí existe digamos, un componente que son las preguntas problematizadoras, ¿no? Que generalmente las hacemos en la práctica. En los 4 momentos metodológicos las hacemos en la práctica donde abrimos un espacio para que los niños pregunten, ¿no? Y en ese intercambio, además de preguntas, también está la posibilidad de que respondan, no solo la maestra, ¿no? Sino también que haya una respuesta de los mismos estudiantes. Entonces sí existe. Creo que en la práctica docente, por lo menos yo considero de los maestros de inicial, primaria y secundaria, sí existe. Buenísimo, Patti. Bien que tocaste este tema. A ver, ¿dónde se pierde la magia de la educación cuando se le dice al chico, no moleste, cerra tu boca, primero entender lo que estoy diciendo, aprender y cuando yo te diga vas a participar? ¡Wow! Es decir, la pregunta, la duda, nace en un espacio de procesos mentales que no tiene que ser bajo un formato. Obviamente, con cierta disciplinaridad, el estudiante puede anotar sus preguntas, pero hay que darle la libertad. Papito, no te puedo responder cada vez que me pregunte porque no vamos a poder avanzar, pero te anota tus preguntitas y ahorita venimos y respondemos todo. Es decir, importantísimo para la formación inicial, primaria, secundaria. Dale la libertad al estudiante a preguntar y a repreguntar si es posible. ¿Por qué? Porque eso es la estructura filosófica más grande del conocimiento. Si tú preguntas algo es porque tienes duda cognitiva o duda metodológica.
o duda de apreciación de realidad, cualquier duda, ¿ya? Entonces tú preguntas, y si el docente te la subsana, ya quedaste placentero. Es decir, estás generando ahí satisfacción de los servicios educativos. Ahí está generando calidez y sobre todo credibilidad en el docente que te sacó una duda. No hay nada más jodido en la educación de salir con duda del aula y con preguntas que nunca pudiste tú hacer. Yo lo sufrí porque era tartamudo y me daba pena preguntar. Me callaba la boca y me iba para mi casa sonado, entendía la mitad de lo que explicaba y tenía que irme para el autoestudio, ¿no? Y en el autoestudio intentaba ir, pero nunca hay un elemento más importante como la respuesta oportuna del maestro. El maestro tiene que ser quien le diga, mira, papito, no. El despeje de la X tiene que considerar esto, esto y esto. Te pongo este ejemplo. ¿Me sigues? ¿Me entendí? Suplanté tu duda. Sí, profe. O si son muy chiquitines, sí, tía. Perfecto. Entonces, el secreto de la educación es darle la oportunidad al estudiante que pregunte o que compile sus preguntas y usted las resuelvan. Eso hasta mejor que el autoestudio es. Porque irte sin duda de la materia o del periodo es lo mejor que le puede pasar a un estudiante. Hay estudios que conozco de niños que salen con duda de una materia X en colegio y su receso es inactivo y su presencia en el baño es más activa y su problema con los chicos en la educación física es más agresiva. Y hay otro experimento que se hizo en Estados Unidos justo con otro grupo de chicos que la preocupación era por entender. Los recesos eran brutalmente alegres, compartían la comida, no iban tanto al baño, porque los niñitos cuando se ponen nerviosos se descomponen rapidito y van al baño, ¿no ves? Entonces, en el ejercicio de la medición de ir al baño, de los conflictos en el patio y del estado de ánimo en el receso, todo eso era en base a que ellos salían entendiendo o no un periodo, 45 minutos o 2 periodos de 45. Entonces, la importancia de explicarle a los seres humanos la respuesta correcta es lo que te salva hasta el matrimonio. Si tú le explicas a tu gordita o a tu gordito, no, papito, si yo vuelo a esto es porque yo fui a hacer esto, no sé qué, y el olor de alcohol que tengo es porque le tuve que pasar alcohol a mi papá porque estaba con una fiebre que no lo saltaba a nadie. Aquí está el papito, mira, mi papi está mal. Y el tipo se le baja todo el fantasma, no pasa sus recesos, no se descompone, no hay nada. ¿Entiendes? Entonces, importantísimo para la vida filosófica y para la vida escolar, la pregunta. Ya. La tercer nivel de intervención, cómo estratégicamente debemos utilizar la pregunta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y quién debería preguntar más, el estudiante o el docente. Perdón, buenas noches, doctor Pablo, asimismo a todos mis compañeros también de estudio. Referente a la pregunta, considero que el estudiante va a tender a preguntar o en su caso callarse referente a cómo nosotros estemos encaminando el tema. Es decir, si nosotros cogemos un contenido de manera muy teórica, los estudiantes obviamente van a tender a callarse y no preguntar. Sin embargo, si nosotros agarramos un contenido, pero ya que sea de interés de los mismos chicos, ellos de por sí van a empezar a preguntar y nosotros vamos a, lógicamente, realizar actividades para que ellos también puedan realizarlas, ¿no? Las preguntas siempre van a ser generadoras de conocimiento. Cuando inclusive a nosotros se nos plantea, en este caso usted nos ha planteado tres preguntas, ya nosotros hemos ido pensando, ¿no? ¿Cómo vamos a participar? Hemos ido haciendo ese proceso mental para poder responder a cada una de las preguntas. Entonces yo diría en este caso que va a depender mucho, ¿no? Del tema de interés que vayamos a coordinar también con nuestros estudiantes, de manera que el contenido le agrade al estudiante y también nosotros podamos por nuestra parte desarrollar lo que debemos
en sus conocimientos también. Gracias. Espectacular, Lizzy. ¿Otra persona? Sin embargo, podría aportar también que las preguntas sí deben ser guiadas. El maestro tiene que ser un artista en el curso para poder recabar la mayor cantidad de preguntas, pero relacionadas con el tema. Y el maestro tiene que crear un clima de aula para que los niños se sientan en confianza de poder preguntar y no tener temor a equivocarse. El maestro tiene que infundir tanta confianza en los niños que si se equivocan, pues de la equivocación van a aprender, del error van a aprender. Y no así que el error les llegue a enmudecer a ellos y que nunca más se animen a preguntar. Entonces, a veces en las aulas pasa eso. El maestro piensa que es mucho mejor, es el mejor maestro cuando los niños están todos callados y nadie pregunta nada. Y eso lo toma como si todos hubieran entendido el tema. Sin embargo, hay que ponerse a pensar de que pasa algo en esa aula, ¿no? En ese lugar, ya que los niños por naturaleza son preguntones, quieren saber muchas cosas, ¿no? Entonces, eso quería aportar, doctor Pablo. Doctor, definitivamente. Genial. Adelante, Fabio. Ya, definitivamente depende de cómo dinamizamos los docentes en el aula en un aprendizaje, ¿no? Porque ¿quién debería preguntar más? Para mí es de igual manera equilibrado, ¿no? Tanto los estudiantes como el docente a través de las preguntas. Si el tema es dinamizado, entonces aprendemos. Aquí surge el coaprendizaje. Muchas veces a través de una pregunta tal vez muy pesada o que pues el docente no nos hemos preparado muy bien, entonces los estudiantes también tienden a aplazarnos al docente, ¿no es verdad? Entonces aquí surge el coaprendizaje. Bueno. Estoy de acuerdo, Fabito, estoy de acuerdo. Es decir, esto de la pregunta, ¿cómo yo juego con esto? Yo, por ejemplo, a mí me gusta que los docentes hagan preguntas orientadoras en cuanto a sentimientos y a emociones. Es muy importante que le pregunten a los chicos cómo se sienten hoy, qué esperan del módulo, cómo les gustaría sentirse placentero. Le es interesante, como habló una de las Listen, le es interesante el contenido que podemos ver, que es este. Entonces, el docente hace preguntas de acomodamiento, empatía y despertar de los estudiantes. Y los estudiantes hacen preguntas conducentes al desarrollo y a la comprensión del tema. Entonces, yo lo mezclaría, no lo hago todavía, pero bueno, esto es una propuesta sin tesis de investigación, ¿ya? Yo provocaría que antes de empezar con una clase, yo le preguntara como docente, ¿se sienten bien? ¿Quieren ir al baño? ¿Cómo está su estado de ánimo? ¿Alguien tiene algún inconveniente? Porque esos son elementos de preocupación del docente al estado de ánimo del estudiante y eso afina y mejora el estado de ánimo del estudiante para ser receptor de la nueva información y futuro conocimiento. Entonces, y al estudiante, cuando ya está enganchado con el conocimiento, ya empieza a preguntar, profe, ¿y por qué usted dijo esto y de qué depende esto? Si tienes que avanzar, porque a veces tienes que ir aplastando tiempos en el avance de las materias, pones un periodo y le dices, chicos, pero el ejercicio yo creo que es muy equilibrado entre el docente y el estudiante en el preguntar. El docente pregunta la conformación primero de las emociones y el estado de ánimo para enfrentar el conocimiento, pregunta en el proceso si se está entendiendo y al final si se cumplió con el objetivo que ellos esperaban y si todos comprendieron bien la lección. Entonces, el docente puede utilizar la pregunta como un elemento validador de las etapas del desarrollo del proceso, ¿ya? Pasamos. Licenciado. ¿Alguien tiene un audio prendido por ahí? Licenciado. Sí, adelante, Alicia. Primeramente, tengan ustedes muy buenas noches. Lo siguiente, ¿no? Para que el estudiante pueda preguntar, necesariamente las clases deben ser dinámicas, ¿no? Motivadora para poder trabajar dentro del aula y darle la confianza suficiente para que
el estudiante vaya indagando, haciendo la investigación correspondiente dentro del aula, compartiendo también sus conocimientos previos que tiene, ¿no? Hoy en día se puede indicar de que no solamente el maestro sabe, también el estudiante viene con conocimientos para poder compartir con los maestros, también con sus compañeros. Entonces, si la clase es motivadora, si la clase es dinámica, puede haber buenos resultados y el estudiante va preguntando, ¿no?, las inquietudes que tiene. Nada más, gracias. Espectacular. Es decir, ahorita que hemos hecho, hemos cogido al pobre Sócrates y lo hemos metido en nuestras aulas. Esa es la forma de hacer filosofía moderna. La filosofía moderna es eso. Traete a Sócrates y lo haces pasar para el aula y lo implementas. Entonces, ¿de qué se trata este módulo? De eso, de utilizar cada uno de los grandes pensadores de la filosofía y la pedagogía y llevarlo al aula. Lo que estamos hablando es todo lo que postuló él ya. Entonces, gracias a todos los que han participado, me parece espectacular todos los puntos de vista. Hacía rato que no escuchaba buenas cosas y muy bien dichas, pero sí, espectacular. Entonces, ahora vamos a invitar a nuestra aula a nuestro querido Platón. Ese es un bárbaro. Se los leeré ya. Para Platón, la educación es un proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad a la que está llamado. Es decir, para Platón, estudiar o educación como tal es la creación de una realidad para la cual tú estás llamado. Si tú quieres estudiar, digamos, medicina, el entorno de la realidad que tú simulas mentalmente y el entorno de la realidad que tú logras luego de ser graduado en la facultad de medicina es para la cual tú estás llamado. Entonces, para Platón, lo que es vocacional se practica desde niño. Recuerden que Platón era una de las personas que creía que tú naciste para algo, y si tú naciste para ser un orador, tú formas a partir de la educación una realidad de cómo tú te ves profesionalmente, y para esa realidad y para mejorar esa realidad es que tú estás llamado en la vida. Entonces, Platón, ojo con esto, con lo que voy a decir que es bien jodido, Platón nos está diciendo lo que estamos violando ahora. Hoy en día le hacen estudiar en las universidades a los estudiantes lo que el padre quiere que estudien, no lo que el chico realmente quiere. Hay otro lado muy complejo que el chico a veces no sabe lo que quiere, o aparentemente no sabe lo que quiere, y el padre tiene que entrar para orientarlo con presión. Pero por lo general, en la gran mayoría de los casos, consta en algunas investigaciones que los estudiantes estudian las frustraciones de los padres. Debería ser médico, ¿ya? El padre es médico, el hijo es médico, ya soy médico, pero yo como niño estoy re frustrado porque nunca compartí los momentos más importantes de mi vida con mi padre porque estaba trabajando. Y este bicho ahora quiere que yo estudie medicina. Y yo no quiero estudiar medicina, pero para no buscarme quilombo, estudiaré medicina. Entonces, uno de los enfoques más importantes de Platón es la vocación. Uno nace para vocación, ¿ya? En mi pueblo, yo hablo así como coloquio nada más, ¿ya? Pero era la Habana, que en aquel momento era una ciudad bastante grande. Perdón, me volví a salir. Voy a regresar, déme un segundito. En La Habana yo tenía un vecino que quería ser pianista. Voy a utilizar jerga un poco áspera, ¿ya? Y me disculpan todas las damas. Y su padre le decía, no, me va a salir maricón. Así decía el tipo, no, me va a salir maricón. ¿Para qué va a estudiar piano si me va a salir maricón? Oye, hoy en día yo lo veo ya, un hombre ya viejo y más formado, que salvaje con su hijo. Resulta que lo obligó a que sea militar. Estudió en una escuela de Camilito, que le llaman en Cuba, que es como la escuela de sargento acá. El chico nunca terminó la escuela de sargento, no fue pianista y fue toda su vida gay. Es decir, wow. No llegó a ser pianista, no llegó a ser militar,
y toda su vida feliz, creo que la tuvo con una pareja de conocido también, que fueron una hermosa pareja gay. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja? Tú estás llamado en la vida para algo, tú tienes que tratar de que a esta edad tú tengas la vocación y tú sepas qué es lo que tú quieres. Arrebátate. Yo estoy preocupado, no sé usted, yo estoy preocupado porque una de las intervenciones de ayer con el grupo de Filosofía 1 me dicen, pero aquí hay gente que realmente cree que su función es youtuber y el otro quiere hacer TikTok toda su vida. Yo pensé que era broma y no, en serio, te cuento. Me parece que los chicos realmente encuentran eso. Hay otro que quiere ser hacker. Es decir, hay algo en la educación que se ha perdido donde las ciencias sociales no son tan ricas o no son tan bien presentadas a los estudiantes que enamoren a los chicos, no en general, esto es particular, que lo enamoren con el compromiso de la sociedad, la comunicación, el lenguaje, la felicidad a partir de la palabra, la profesión a partir de la palabra, sea derecho, sea comunicación, sea lo que sea. Lo mismo con las ciencias exactas. Ese romanticismo de la ciencia, esa belleza aristotélica, se ha perdido. Entonces, algo ahí está sucediendo en las instituciones educativas que no estamos pudiendo engranar. Que no le quiero echar la culpa a los padres, pero tienen cierta culpa, creo que sí, pero en el concepto real es bien complejo y ya Platón lo dijo 427 años antes de Cristo. Se los leo. Para Platón, la educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad a la que está llamado a ser. Es lo que faltaba ahí, ¿no ven? Por tanto, la educación es para Platón, no, esto no es para mí, ya, aunque esté en azulito, para Platón, la educación es la desalineación, es una libertad, ¿ya? La ciencia es una liberación y la filosofía es el alumbramiento. Es decir, él la tenía clara. Educarte es ganar nuevos lineamientos y salirte de tus lineamientos convencionales. La ciencia tiene que ser algo liberador, rico, placentero, bello. No es así. Por lo general es una tortura cuesta arriba. Si sobre todo es trigonometría o tal cosa en el preuniversitario, grave es. O si es programación en cualquier sistema de programación. Y la filosofía es el alumbramiento. Esta discusión filosófica que estamos teniendo ustedes tienen que tenerla con sus estudiantes, con su familia, porque discutir filosóficamente en el amor y en el cuidado y en el trato correcto es muy enriquecedora. Ahorita yo aprendo más de usted, se lo juro de lo que usted aprende de mí, ¿ya? La educación consiste en orientar la inteligencia hacia el verdadero objetivo del conocimiento, que es la comprensión de las ideas de bien. Es decir, para todos los socráticos, ser una gente con conocimiento, estás obligado a hacer el bien, ¿ya? Para despertar la inteligencia es necesario desarrollar las capacidades y controlar los deseos irracionales. Es decir, mientras menos primitivo que tú seas, es mejor para el conocimiento. Vale decir, Platón toma muy en serio el postulado que la inteligencia y el desarrollo de las capacidades deben controlar los deseos irracionales. Es decir, mientras más formado estés, más racional tiene que ser. Mientras más educado estés, más racional tiene que ser. Digamos, voy a ser irracional como ejemplo nada más. Yo estoy hablando de la racionalidad y jodo con la racionalidad. Salgo para aquí afuera y un tipo está rompiendo el vidrio de mi auto y está sacando una chamarra de adentro y le doy una cantidad de patadas y llamo a la policía y lo sigo pegando y le desfiguro el rostro. Coño, ¿qué racionalidad estamos hablando? Un hombre racional, ¿qué es lo que haría? Primero, protege que no le pase nada al auto porque puede generar un daño mayor. 2, evita tener un conflicto físico con la persona. Y 3,
en la forma de evadirlo, no sé, le doy 10 pesos, mire hermano, váyase de acá y te liberas del problema de la violencia. Entonces, los elementos racionales son bien difíciles de conseguir. Yo tuve una experiencia, yo había pasado un módulo espectacular, creo que va a ser una de las docentes de ustedes de neurociencia, y el tópico de la gestión de las emociones, mierda, puro amor todo, qué lindo, puro amor, pasión, y se me atravesó un tipo en una moto con el auto y me rasmilló todo el borde del auto, estamos hablando de un auto bien, ¿no? Se me rasmilló todo el auto, he blasfemado en 3 idiomas contra el tipo y me dice, mija, papi, ¿y la gestión de las emociones dónde está? Es decir, le varió guato el auto, yo me quedé loco, ¿no? Entonces, ser racional es bien difícil. Entonces, la racionalidad también se educa y sobre todo se enseña. Entonces, tenemos que ser racional y educar racionalidad en nuestros estudiantes. Si tú me lanzas un papelito, yo te voy a lanzar una silla. Eso sí, racional e inequitativo. Entonces, desde la juventud tenemos que ser racionales. Es decir, yo llego a mi casa, te veo, eres mi pareja, te veo con un tipo y te caigo a balazo a ti y al tipo. Cuando la racionalidad tenía que haberme educado de que si sucede eso, yo me aparto y le digo, bueno, mi reina, esto es lo que yo quería, vaya por su camino, o viceversa. Bueno, papito, esta es la calidad de persona que tú querías ser, te bendigo y te doy toda la suerte del mundo y dale solito de ahora en adelante. Entonces, la racionalidad hay que entrenarla, porque si hay una cosa que está despertando y que está cambiando la sociedad hoy en día, son los elementos irracionales. Ya, yo paso por el lado de tu auto, yo soy un tipo irracional lleno de frustraciones y problemas, ignorancia y violencia y droga y lo que quiera, lo que pueda tener en el cuerpo que me haga daño, ¿ya? Tanto mental como físicamente. Y paso por tu auto, tú te atraviesas sin querer y yo te golpeo en la capota del auto. ¡Pah! ¡Pah! Duro. Y tú estás con tu hijita adentro y tu hijita se aterra, pero tú en tu afán supuestamente de racional se te dispara la irracionalidad y me tiras el auto arriba y me aplastas con tu camioneta, digamos, ¿no? Entonces, esos elementos de irracionalidad hay que entrenarlo porque el mundo se está convirtiendo en irracional. Tú me lanzas un papelito y yo te lanzo un ladrillo. Entonces, eso hay que trabajarlo en los colegios. Entonces, Platón habla mucho de lo irracional, ¿ya? Llevaremos a Platón para el aula. Los estudiantes tienen conciencia de la pertinencia de las materias que están cursando. Es decir, si hay una cosa que, bueno, yo recién salí con mis hijas del colegio, ¿no? Estuve toda su vida estudiantil en el colegio aquí en Cochabamba, en el Loyola. Mis hijas, si hay una cosa que me decían, papi, yo no sé para qué miércoles estamos aprendiendo esto. Entonces, la pregunta para que ustedes participen, ¿los estudiantes tienen conciencia de la pertinencia de las materias que avanzan en el aula? Arriba, escucho comentarios. ¿Se durmieron? Hola. ¿Puedes repetir? Dice, La pantalla se está compartiendo, ¿no ves? sí. Ya, los estudiantes tienen conciencia de la pertinencia de las materias, de la importancia de las materias que están avanzando en las unidades educativas. Doctor, ¿puedo participar? ¿Sí? Desde mi práctica, doctor, en primaria no tienen conciencia de lo que están llevando las materias, porque para ellos lo que más les importa es su realidad, donde ellos están. O sea, dicen, ¿para qué ciencias naturales, digamos? Ellos dicen ya los animales, las plantas, y no así, digamos, en la materia, ciencias naturales. Ese sería mi aporte, doctor. Gracias. Hola. Gracias, sí, pasa. Adelante, Buenas noches. Fabi. Sí, Hola. pienso que el propósito de nueva ley 070 es eso, ¿no? Tiene algo que ver con esto, con la vocacional. Por eso, por ejemplo, el nivel primaria es de vocacional, o sea que ahí se debería descubrir, ¿no? Para qué área
va a estudiar todo aquello, porque al menos se entiende eso, la vocación. Y esto también va a lo que va a ir a nivel secundaria y al estudio superior. Estoy de acuerdo. ¿Otra persona? Buenas noches. Lice, Perdón. Adelante, la Sole. palabra. Ay, gracias, al fin. Lice, desde mi punto de vista, el estudiante tiene conciencia de la pertinencia de la materia a partir de que el maestro le haga gustar su materia. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes de primaria y secundaria no tienen conciencia de esta pertinencia de las diferentes especialidades que dictamos los maestros. Sin embargo, esta pertinencia se adopta y se adquiere más ya en las universidades o normales. Pero desde mi punto de vista, como le dije, mucho depende del maestro. Si el maestro hace gustar su materia al estudiante, pues el estudiante tiene su pertinencia y le encanta la materia, profundiza la materia. Gracias. Buenísimo. Doctor, si la pertinencia tiene que ver con la ¿Me permite, licenciado? enseña de forma integral al estudiante, ¿ya? En las escuelas se da mucha importancia solamente a matemática y lenguaje, sobre todo en primaria, en primero y segundo de primaria. La maestra cree que tiene que enseñar a leer y escribir y sumar y restar, cuando debería empezar a dar las clases a partir de lo que es sociales y ciencias, porque ese es su contexto. Ahí está su familia, ahí están sus valores, ¿no? Entonces, se enfrascan en llevar lectura, escritura y matemática y dicen, no, voy a llevar nomás en septiembre, en octubre, lo que es Bolivia y lo que es los animales, pero más bien ahí tiene que partir de la familia, la comunidad y lo que es el contexto. Si la maestra enfoca de manera integral a las áreas, desde el nivel inicial, hay una colega que está de nivel inicial participando justamente en el curso, me va a dar la razón, desde el nivel inicial las maestras ya enfocan todas las áreas, inclusive hablan de la higiene de su cuerpo, enfocando lo que es el área de educación física, que no está dentro del pénsul de educación inicial, pero ya se empieza a trabajar desde su cuerpo, de que el niño conozca su cuerpo, cómo debe alimentarlo, cómo debe cuidarlo. Entonces, la pertinencia tiene que nacer a partir de que el maestro sea bien diestro en integrar las áreas y no parcelarlas como si fueran ajenas a la realidad del estudiante. Si me permite, buenas noches, perdón, licenciado. Bien, estoy de acuerdo con lo que menciona la licenciada que me antecedió. Todo tiene que partir a partir del contexto. Miren, una realidad de una ciudad urbana, perdón, de un espacio urbano y un espacio rural, cambian, hay mucha diferencia, puesto que en el área urbana la realidad es muy distinta y hay que posiblemente con una gran mayoría posiblemente se pueda orientar, como dice Platón, orientar la inteligencia hacia el verdadero objetivo. En el espacio rural no es tanto así. ¿Por qué? Porque los estudiantes ahí tienden a adquirir los conocimientos en función a lo que necesiten en el momento, es decir, aprobar el curso. Más de ahí, muy pocos son los que definitivamente se enmarcan en una situación de que sí me interesa matemáticas, sí me interesa biología, etcétera, etcétera. Entonces, este contexto tiene mucho que ver en función a nuestro trabajo, porque si nosotros hacemos gustar, como ya lo dijeron algunos maestros, eso también radica en que sí me gusta pasar, por ejemplo, lenguaje, pero no me gusta pasar filosofía. Es un decir, perdón, con las disculpas del caso de a usted que es del área. Entonces, ahí está la situación. ¿Qué me gusta y qué no me gusta? Si yo presento muy bien una clase, entonces va a estar bien. Pero eso a veces no lo ven afín a un futuro mejor. De ahí también está la situación de que muchos estudiantes en algún momento en primaria sí les interesa preguntar de todo y de nada, porque aprenden. Pero ya llegando a lo que es secundaria, en los primeros cursos, por ejemplo, ya se van distrayendo con otras cosas. Y algunos chicos incluso ya se vuelven un poquito más tímidos. Llegados a quinto y sexto de secundaria, los chicos posiblemente ya tienen una noción, porque parte con la idea de, ya voy a salir bachiller, quiero estudiar determinada carrera y necesito saber de física y química. Pero no todos tienen la misma noción de saber o interesarse por una materia. No. Estoy de acuerdo, la palabra, por Lice. favor. Traerlo, por favor.
Última intervención, Rosy, dale. Ya, Rosy y Angélica, ¿ya? Sí, bueno, buenas noches, compañeros. Yo le doy la razón, ¿no?, al compañero que ha participado anteriormente, porque tenemos que ver que hay muchos estudiantes, incluso en el área urbana, que no ven la pertinencia de la materia porque están enfocados en aprobar, no en aprender. Porque por mucho que le digas, mi persona es profesora de lenguaje, por mucho que le digas que la lectura le va a ayudar a interpretar otras materias, la comprensión, el estudiante solo para el momento muchas veces adquiere o busca tener algún conocimiento y después no. Parte mucho de lo que piensa hacer a futuro con lo que está aprendiendo en el colegio. Y si es que no tiene planes a futuro, es muy probable que el estudiante solo esté yendo por conseguir ese 51 que le va a dar en la libreta. Si bien en el área rural, tal vez en primaria los niños van muy curiosos a la escuela, en el nivel secundario hay estudiantes que dicen, no, con ser bachiller es suficiente y únicamente su esfuerzo es para conseguir el 51 que dije anteriormente y ya no le dan la importancia que corresponde a cada materia que llevan en el colegio. Buena intervención, Rosy. A ver, ojo con esto. Nosotros como maestros, como agentes de transformación, aunque nos han hecho perder toda la fuerza, pero yo soy de los que soy jodido y creo que tenemos que reivindicar al maestro como el mejor profesional pagado del universo y luego les explico por qué. Yo creo sencillamente que nosotros tenemos que subirnos el equipo a la espalda y convertir esa idea del estudiante no es mentira y no es en el campo, es en la ciudad, es en todo lado. El estudiante estudia para su nota. Ya. Él cierra el libro y cierra el conocimiento con el libro, se va para otra materia, abre, se acuerda, pero cuando cierra el libro, cierra el conocimiento, compromiso y todo lo que pueda. Solo lo abre por el compromiso con la tarea. Pero ese espacio, ¿por qué se ha perdido? Porque el ejercicio de la docencia se ha debilitado mucho. Es decir, hay una cosa, como yo digo, vuelvo a repetirlo, caramba, aprendo más de ustedes de lo que he leído en toda mi vida. No hay nada más lindo que escuché hoy en muy buenos años, cuando dicen, si el hábitat de la aplicación de las ciencias exactas, la matemática o el aprender a leer, a escribir o las matemáticas, tú lo vinculas en el área de lo social, porque es el hábitat donde tú estás, realmente vas a aprenderlo con un nivel de armonía, con un nivel de pertinencia real. Es decir, yo creo que todo está en nuestras manos, o la gran mayoría de las cosas están en nuestras manos. En esencia, todas las opiniones que han dicho son totalmente verdaderas, pero en el concepto real creo que tenemos que ser ya más traumáticos con los estudiantes. Tenemos que imponer así técnicamente, imponer esa pasión por el conocimiento. Tenemos que imponer que se alejen de la titulitis o de la notitis, de las notas. Estudio por nota, me vale todo lo demás. Y si es por nota mínima y la salvé, eso es cuando el docente no logra, voy a decir lo que creo que es en quechua, el misquisimi, la palabra dulce, ese amor por lo que estamos haciendo. Tenemos que nosotros como maestros bolivianos saber vender el charque en cuanto a nuestra materia y enamorar. Estamos obligados a enamorar a los estudiantes con nuestra ciencia, porque ahí es donde se genera la atención, la concentración y el aprendizaje. Ahí es donde se genera la vocación y ahí es donde se abren los sueños y ahí es donde cuando pasa todo eso, la gente se empieza a liberar frente a la ciencia. Uno de los postulados, como ya vieron, de Platón era: ¿la ciencia te hace libre? Sí, te hace libre cuando te gusta. Por ejemplo, hay algunos de ustedes que tienen mucho dinero. Angélica, tu micrófono. Es decir, hay mucha gente que
que cuando le gusta algo se apasionan y se enamoran y logran que la gente se enamore de esos sueños. Uno de los temas más enamoradizos en las maestrías de educación a nivel mundial es la gente espera mucho lo neurocientífico. ¿Por qué? Entonces, entrar en ese ámbito, forma, función del cerebro y todo lo demás del sistema nervioso central y periférico, te genera un estilo de pasión porque te explica biológicamente lo que pasa en el aula y te explica neurológicamente lo que pasa y lo que puede suceder. Entonces, ese amor por un espacio de la sabiduría es compromiso de nosotros para dárselo a los estudiantes. Como estamos ya casi en el tiempo, quiero hablar un poquito de Aristóteles, y Aristóteles en la parte de lo azulito. Ya Aristóteles nos dice la felicidad es el bien último que aspiran todos los hombres por naturaleza. Es decir, la felicidad. Si hay una cosa fundamental en el ser humano es que todo lo que hace es en busca de la felicidad. Una mujer, una joven linda chica que se enamora, ¿qué propósito tiene? De casarse para ser feliz o de vivir por lo menos en vida en pareja feliz. Si tienes hijos es para ser feliz y verlos crecer. Si eres padre, lo mismo. Si estudias es para que tengas una profesión que te haga feliz. Entonces, lo que es indiscutible y lo que es muy neurocientista es que el bien último del ser humano es la felicidad. Esa es la naturaleza básica. Ahora, la felicidad tenemos que enseñarla y para eso invitamos al aula a Aristóteles, 384 a.C. Ahora quiero que participen de nuevo. Nuestros estudiantes muestran felicidad como acto resultado del saber. Es decir, él aprendió tu materia, él muestra felicidad. Primera pregunta. Segunda pregunta, él aprobó tu materia, muestra felicidad. ¿Y qué diferencia encuentra entre la felicidad del aprender la materia y de aprobar la materia? Háblenme de la primera pregunta. ¿Nuestros estudiantes muestran felicidad como acto resultado del saber? Arriba. Vamos. No por lo general, yo le voy a responder. Es decir, por lo general, sí, dale, Liz. Sí, yo encuentro que sí, que mis estudiantes sí muestran felicidad en el acto de saber, porque nosotros como maestras de nivel inicial despertamos o tratamos de despertar todos sus sentidos en el aprendizaje. O sea, no solo me interesa que él me mire o que mire un cuadro didáctico o un video, me interesa que él sienta con sus manos lo que yo le estoy explicando, que me escuche, que me vea, que hasta olores, sabores. Es decir, el niño cuando aplica lo que aprende en su vida diaria, yo creo que sí demuestra felicidad, ¿no? Porque cuando es muy teórica una clase, cuando es muy aburrida, generalmente, y yo lo plasmo en mis hijos que son adolescentes, me dicen, ¿qué has aprendido hoy? Nada. O sea, se han sentado de 7 a 1 de la tarde y nada. O sea, es el nada. Entonces, pero si a un niño, y yo les digo eso en mi clase, sale y el papá le dice, ¿qué has aprendido? Le dice, he pintado, he hecho con mis manos, he pegado, y he hecho esto más, y he hecho este otro, y nos ha hecho sentir sabores y olores, y entonces yo pienso que ahí está la felicidad. Cuando uno sabe que cuando ha aprendido le sirve para algo, ¿no? Entonces, pienso que eso es desde mi punto de vista. Brutal. Y es así, Listen, como usted dice. Es decir, Hola. Yo soy bien, como yo trabajo un poquito más con la universidad, yo soy receptivo a que los chicos ocultan muy poco lo de la felicidad, pero para acotar, porque después van a seguir charlando, ¿ya? Yo creo que el niño cuando va y lleva la experiencia para el aula, para la casa y dice, papi, te cuento que me pasó esta cosa buenísima en la materia de la profetal, eso es una manifestación de la felicidad. Cuando él lleva a su círculo de confianza y amor la experiencia que tuvo en aula, eso es brutal. Eso es la mega satisfacción de el saber. Y cuando su papi retroalimenta eso con una palmadita, bien papito, muy bien hecho.
Adelante, dicen Hilaria. Hilaria, sí. Adelante. ¿Nadie más? Ya, vamos para la segunda pregunta porque ya quedan unos 5 minutitos. ¿Se puede enseñar felicidad a los estudiantes? Sí, Lice, se puede enseñar. ¿Cómo se puede enseñar? Mire, el hecho de que tú le pongas al inicio de tu clase, del inicio de tu sesión, le pones la música que a ellos les gusta, ya estás motivándoles, ya estás despertando una felicidad en ellos, ¿no? Y me ha gustado a mí mucho lo que son las clases virtuales, porque me ha dado la facilidad de utilizar distintas herramientas y he podido, en el área donde yo estoy dictando, que es lenguaje, he podido inclusive colocar videos, películas que a ellos les agrada y lo he enlazado con el contenido que yo estaba desarrollando. De manera que ellos se han sentido satisfechos, han participado y esa participación que ellos han tenido de manera espontánea, a mí me lo han hecho, me lo han dado a entender como si estuvieran satisfechos. Y el estar satisfechos es sinónimo también de felicidad, porque ellos han dicho, sí, he acertado en esto, ¿no es cierto? Entonces, eso es para mí la felicidad también. Y ver todos estos recursos, ver que ellos están respondiendo y están asimilando también, eso es muy bueno. Y conmigo se ha traducido de esa manera la felicidad. Perfecto, Licen, es brutal. Sí, les cuento. Y no tiene que ser una actividad solo de iniciar primaria y secundaria. Hay que enseñar felicidad hasta en la universidad. Es decir, las personas no saben ser felices. Las personas no entienden dónde nace la felicidad, qué es la alegría, qué es sonreír, qué es reírse, qué es decir, ser feliz es un estado muy difícil de lograr hoy en día. Entonces, hay que entrenar a los chicos en ser felices. Ya una persona feliz tiende a ser una persona culta, entendida, justa y racional. Una persona infeliz es todo lo demás. Entonces, la felicidad es importantísimo entrenarla en todo nivel y cuidado que sea más importante hasta en los que salen del colegio, del preuniversitario para la universidad, porque ante todo la misión de la vida es orientar tus esfuerzos a ser feliz y hacer feliz a los tuyos, ¿ya? Es importantísimo esto. Ya, a ver, colega, ya hemos vencido el tiempo, ya hemos vencido el tiempo. ¿Cuál es el propósito que estamos persiguiendo con este módulo? Este módulo lo único que tiene como intención básica es traer a nuestras aulas desde esta dimensión a los filósofos para entrar en el debate de sus mayores postulados. Si hay alguien que habló de felicidad fue Aristóteles y la felicidad en todos los entornos, en el de la sociedad, en el de la familia y en el de la educación. Entonces, espero que esta metodología les guste porque es la forma que yo creo práctica para discutir sobre la educación boliviana y sobre nuestra realidad educativa y lo que aprendamos de filosofía podamos implementarlo como normativa o como cultura dentro de nuestras aulas. Entonces, en el ejercicio real, primero quiero agradecer a todas las personas que han estado, dejaré de compartir para verles la carita. Quiero agradecer a todas las personas que han estado por la sencilla y llena razón que su participación y su presencia fue digna y fue hermosa. Todo lo que han dicho denota que son un equipo de magíster bastante peligroso y que voy a ver muy buenas tesis por ahí. Porque lo que ustedes están tocando como un elemento de discusión platónica puede ser un tema de tesis. Lo que han hablado puede ser un tema de tesis. Well, para mí, el tema VIP de hoy, cómo tú enseñas la lectoescritura con el apoyo de las ciencias sociales, cómo tú enseñas a sumar y a restar con
con relación a la educación física, ¿no ves? Entonces, en el ejercicio de esos fenómenos, creo que hoy me han dado muchas cátedras y he estado chocho, porque, coño, qué lindo, felicidades. Estoy re feliz, estoy re motivado y nos veremos el próximo martes para tocar otros autores y traer a los autores a este Zoom y que ellos nos digan lo que traen para la educación y nosotros hacer el debate. Ese es el propósito de la filosofía, como yo la veo y cómo realmente puede ser importante para nosotros. Lo que hemos preguntado hoy no lo ha preguntado el doctor Silvente, no. Lo que hemos preguntado hoy son los postulados de los grandes filósofos, de los socráticos, en nuestras aulas. Y ya a partir de ahí creo que es enriquecedor para mí y creo que sea importante para ustedes. Si tienen algún comentario para hacer, díganme, no hay ningún problema en qué tengo que mejorar, en qué puedo colaborar, pero hasta ahorita doy por terminada la clase 2 minutos antes de las 9 de la noche, no sin antes repetir mis agradecimientos y mi orgullo. Me interesa 2 cositas. Clase puntual, 7 de la noche, próximo martes, todo el mundo trate de poner cámara. Los que puedan, los que su señal se le va a dañar por cámara, no hay ningún quilombo, no me hago lío. Pero si pueden poner cámara, ya conozco a Eusebio, conozco a Yerko, coño, qué linda gente, un gustazo, ¿entiendes? Entonces, esa es la intención, ver a las personas, porque esto es generador de apoyo, generador de amistad y generador de compañerismo, porque todos estamos bajo una sola ideología, mejorar la educación en nuestro país, a partir del esfuerzo individual de uno y cada uno de nosotros. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Si no, ya cerramos. Doctor, muchas gracias por compartir su enseñanza, ¿no? Y a mí me ha gustado cómo lo ha ido compartiendo. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Siga adelante. Gracias, Lice. Gracias, Lice. Doctor, para terminar, igualmente muy agradecida por la gran motivación que nos da en la clase y como digo, depende del profesor, es la motivación de los alumnos. Muchas gracias. Sí, no, el problema es que tengo que rajarme solo porque la filosofía es aburrida. ¡Aburrida! A mí me gusta, yo me puedo tragar un libro de la razón pura o la razón crítica de Immanuel Kant y yo me divierto, pero miércoles, que es aburrida. Es como la metodología de la investigación, que mientras más clase pase, menos entiendes, ¿no? Pero bueno, intentaremos compartir porque la riqueza de lo que se va a dar no es la diapositiva que yo ponga, sino cuando usted abre la boca, ahí realmente esto coge un valor impresionante. Chicos, bueno, doctor Pablo. Olguita, dime. Buenas noches y tenemos una tarea grande. Aprendamos a ser felices. Gracias, mientras seamos felices nosotros, vamos a irradiar felicidad a los demás y no hay nada mejor que sentirse bien. Gracias. Yo daré todo mi esfuerzo. Aunque siempre voy a advertir que hay autores que no son tan pasionales como esto, ¿no? Que te van a obligar a que te lave la cara de vez en cuando. Porque son medio, pero hay que pasar por ahí porque los filósofos es filosofía. Pero vamos a tratar de que la pasen bomba. Porque si vas a estar 2 horas con las nalgas pegadas en una silla, dándole la espalda a tu bebecito que quiere tomar té, por lo menos vamos a hacerlo bien bonito, ¿ya? Y no se equivocaron, están en la mejor escuela de posgrado de este país, están con una coordinación de una maestría espectacular a la cabeza de Mauren, de la doctora Odali y de todo el equipo de Santa Cruz. Entonces, no se equivocaron, no va a haber quilombo. Si mañana quieren hacer un doctorado, coordinen con ellos mismos y sigan para adelante porque realmente lo que le van a poner como batería de profesores son espectaculares. No por mí, yo vine aquí a aprender, pero no vine tampoco a aburrirme, ¿ya? Entonces, Mauren, ya terminamos, te paso palabra. Gracias, doctor. Realmente toda su clase ha estado entretenida, que tenía ganas hasta de tomar la palabra. Pero como no tengo puntaje, dijo, mejor me callo.
Gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente muy linda su clase y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Gracias a todos y buenas noches. Que descansen. Chao Soles, chao Jenny, chao Olga, chao Hasta luego, Virginia, chao Hasta luego. Eubio, ¿no? Eubio. Chao, chao, Eubio. hasta luego. Chao Yaquito, chao Fabito. Hasta luego. Hasta luego. Quise tomar palabra, pero no se pudo. Chao. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao Mari, chao. Hasta luego.